Está con nosotros María Cristina Cronfle, vocal suplente del CNE. Buenos días, bienvenida María Cristina, un gusto tenerla aquí. Usted sostiene que 4 consejeros principales del CNE deben ser reemplazados el 20 de noviembre. ¿Quiénes son y por qué deben dejar sus cargos? Bueno, muy buenos días Juan Javier, muy buenos días Pocho, Rodrigo, muy buenos días a toda su amable audiencia, muchas gracias por el espacio. Sostengo lo que determina el artículo 218 de la Constitución. Es decir, que el periodo para el cual fueron designados es un periodo de 6 años. No admite prórroga siempre y cuando no exista una causal que está determinada por el Reglamento General de la LOCEP. Estamos hablando de un cuerpo colegiado. Ojo. Hay que tener muy claro esto. Y esto es para servidores y funcionarios de periodo fijo. Esta argumentación está en el documento 06859, dirigido al presidente actual del CPCCS, en donde se lee claro lo siguiente. ¿Quién firma ese documento? El Procurador General del Estado, actual, no de hace 3 años cuando había que hacer la renovación. Estamos hablando de el reemplazo legal. ¿Cuál es el reemplazo legal que tienen estos 4 que caducan el 20 de noviembre? Y ¿quiénes son los 4? Los 4 son la señora Tamaín, el señor Pita, la señora Estela Cero y el señor Cabrera. La única que no caduca, porque estaba junto con nosotros, es la señora Nájera, que subió, evidentemente lo conocemos, por la salida de Verde Soto, correctamente. Por lo tanto, a ella tampoco le fenece el periodo, sino en el 2025 junto con nosotros. No obstante de esto, mire lo que aclaran, y esto es de suma importancia, porque han habido una suerte de lavadas de mano al respecto y unas interpretaciones antojadizas o unas interpretaciones extensivas que van arbitrando la norma. Y esto para el blooper, por favor, en vivo no hay nada igual. Contradice la normativa. Y lo que nos dice es lo siguiente: es de exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral verificar el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la aplicación de las causales de excepción que la norma prevé. ¿Y cómo se constituye? Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Cómo se constituye esa causal? Y más abajo, en el párrafo siguiente, que yo les voy a dejar una copia de este documento porque es el vigente, no es el que le trajeron de 3 años atrás, no, es el vigente. Dice: las excepciones previstas en el numeral 4.1 del artículo 105, reformado el Reglamento General LOCEP, cuyo texto se transcribió en los antecedentes, es decir, de lo que ellos ya sabían, los del CNE ya sabían y del CPCCS también, dice: se ve configurada esta excepción por la cual podrían prorrogarse toda vez cuando la ley no haya previsto un servidor que lo reemplace, o a pesar de que lo haya previsto, este puesto se encuentre vacante, lo cual no sucede, o ya no existiere otro suplente. Es lo que dice claramente. Es decir, los suplentes no caducamos el 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque nuestra designación, que hay que saber diferenciar lo que es una designación con lo que es un tema de reemplazo, ¿sí? Por suplencia. Nada más y nada menos. La designación, y más abajo acá también lo indica, que la competencia de designación como tal es constitucional y es un acto de designación de las autoridades antes referidas, que son el CNE, constituye el ejercicio de una competencia constitucional del CPCCS. Es decir, nadie les tiene que decir al CNE cómo y en qué momento salir. Ellos no necesitan notificación de nadie. Aquí dice claramente, es de exclusiva responsabilidad del CNE. ¿Por qué? Porque lo que indica también es que son reemplazos que corresponden a personas que están con periodo fijo. Es decir, yo gané el mismo concurso que ganaron ellos en el 2018.
fue con el CPCCS transitorio, que evidentemente todos sabemos que tenían otras funciones, porque eran funciones extraordinarias dadas por referéndum a través de democracia directa. Pero el CPCCS actual es un CPCCS regular, establecido por la Constitución y la normativa correspondiente. No tiene funciones extraordinarias, por lo tanto no le compete llegar más allá de lo que la normativa prevé, y el pronunciamiento de Procuraduría es muy claro en ese sentido. Además de que toda vez que culmina el periodo de ellos el 20 de noviembre, y si tienen los suplentes, exactamente los 4 suplentes que necesitan para ser reemplazados, lo correspondiente, no solamente por gestión ética y apego irrestricto a la normativa, sino que corresponde dar un paso al costado. Una pregunta, Cristina. Por supuesto. Primero, un gusto tenerte aquí en el estudio y poder conversar contigo. Culmina el 20 de noviembre el periodo de los titulares o de los principales. ¿Y el periodo de los suplentes cuándo culmina? Claro, el periodo de los suplentes culmina en febrero del 2025. ¿Y cuándo son las elecciones de segunda vuelta? En febrero. Sí, ¿De segunda vuelta? De segunda vuelta están en abril. Ya, y entonces, ¿qué va a pasar cuando culmine tu periodo, por ejemplo, en febrero, y el de los otros 3 suplentes, pero estemos en pleno proceso electoral? ¿Qué va a pasar ahí si es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no nombra nuevos vocales? Lo mismo que le acabo de decir. Cuando no haya suplentes, se queda sin el Consejo Nacional cuando Electoral. no hay ya más suplentes, opera ahí sí la excepción para la prórroga. Lo que le insiste el Procurador General del Estado, sí, al CPCCS, es que apresuren el paso para que la renovación legal y la renovación de todo el CNE, porque hay que tener muy claro, también como lo dicen en la Procuraduría, que el CNE no está conformado por 5 nada más. El CNE también somos los suplentes. Es decir, ya han actuado algunos suplentes como principales. Pero cuando falta el principal. No importa, porque somos todos. Ya, ahora la pregunta. Estamos designados y posesionados debidamente. Cabe también otra pregunta, justamente en reflexión a lo que aquí dijo Enrique Pita el día lunes. La calidad de los suplentes, o sea, en tu caso y de las otras 3 personas que aspirarían a esto, ¿la calidad es de reemplazo o subrogancia? Porque ahí son 2 cosas distintas. No, es que está bastante confundido. Perdón. Pero pregunto yo, dentro de las normas legales establecidas, ¿ustedes son subrogantes? Ellos no son contralores, como para que tengan subrogante. No hay subrogancia. Esto es el reemplazo legal, establecido por suplencia. Es un cuerpo colegiado, recordemos. No estamos hablando de un individuo o una autoridad particular, como podría ser el defensor público. No, estamos hablando de un cuerpo colegiado, y un cuerpo colegiado con una responsabilidad muy grande frente a la ciudadanía. O sea, esta es de llevar adelante el sistema democrático en el Ecuador, sostenerlo. Y con democracia, tal vez a algunas personas no les suena el tema democrático, pero por temas democráticos es que no estamos festejando en octubre, en Navidad, ¿verdad? Por temas democráticos es que ustedes y yo estamos conversando aquí con total naturalidad y con total espontaneidad. Porque tenemos democracia, que la gente puede salir a trabajar, puede llevar alimentos a su familia. O sea, esto va más allá de simplemente el quítate tú para ponerme yo. No, esto va más allá. Y ellos tienen que comprenderlos, porque sí me ofendió una parte que dice que queremos arrancharle por poco la silla. Y eso no es así. Eso no es así. Aquí el tema es que cada uno, en el momento que participó por el concurso de méritos y oposición, que todos lo hicimos, yo también gané ese concurso, sabíamos perfectamente por cuánto tiempo duraba y que a partir de la designación y la posesión en la Asamblea Nacional correrían entonces los 6 años. Y ahí sí vuelvo y repito, ellos sí tienen suplentes, como prevé la normativa, porque dice claramente, ya no existiera otro suplente, pero para los 4 que salen, existimos 4 suplentes. Por lo tanto, es el CNE del 4x4. No solamente porque somos todoterrenos, sino porque salen 4 y entramos 4. Sabemos perfectamente, los 4 que entramos somos abogados, conocemos la normativa, sabemos perfectamente cuáles son las normas del juego, cuáles son los parámetros que hay que llevar adelante, cómo es el calendario electoral, y además de eso hemos estado haciendo un seguimiento
articulado entre los 4 para poder tomar las decisiones pertinentes de muchas cosas que dejan mucho que desear en las actuaciones que están por venir, que estuvieron en su momento y que están por venir en las próximas elecciones. No nos podemos correr los riesgos que ya corrimos anteriormente. Sí. María Cristina, buenos días. Un gusto tenerla aquí por conversar con usted. Entonces, haciendo una síntesis a la situación que acaba de explicar, ¿existe alguna implicación que se tuviera en el próximo proceso electoral que estamos próximos a tener o no? Con todos estos cambios que acaban de dar. Solamente, ¿cuál sería en su opinión? Correcto. Ellos deben salir por ética, decencia y además por conocimiento ya de la normativa, entendería yo, el 20 de noviembre. Sin embargo, de esto, de no cumplir con aquello, de no dar paso a la principalización como corresponde, que es un tema interno, de administración interna del CNE, ¿sí? Vamos a aplicar las acciones administrativas, jurisdiccionales, legales e internacionales a las que hubiera lugar, porque aquí no solamente se está violentando el derecho particular de los 4 suplentes, se están violentando derechos colectivos. Yo represento a las personas con discapacidad, yo no participé por ningún partido político, ¿sí? Me sirvió incluso una llamada de atención en su momento, ¿ya?, de alguien de un partido político por yo haberme atrevido a concursar por la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Física del Ecuador. Pero es indispensable para mí llegar al CNE con la lucha que he sostenido durante 20 años. Y es que ahí tenemos que hacer un recápite de lo que ha sucedido, y a Juan Javier, Pocho, que me conocieron 20 años atrás, sí, saben perfectamente que mi activismo social no es de ahora. Mi activismo social empezó a los 18 años, incluso cuando el señor Pita estaba en la delegación provincial del Tribunal Supremo Electoral en Guayas. Es decir, que me da mucho agrado el que incluso en este momento donde estamos ya disputando normativa, y ya no se encuentran con la niña de los 18 años cuando le dijeron que lo que ella pretendía era peligroso para algún tipo de manejo político. Ya esta niña es abogada, pues, ¿no? Ya tengo 38 años de edad, soy abogada, mi mención es en Derecho Público, voy por mi segunda maestría, así que ya no estamos hablando con la niña de hace 20 años que podría haber comido cuento. Ahorita estoy nombrando no solamente normativa, no solamente los plazos para los que fuimos electos, designados y posicionados, sino también, por supuesto, los términos que tienen ya de caducidad. ¿Qué acogida tenían los agentes de control? Es que no es una denuncia, es simplemente ponerles en conocimiento por formalidad y para que la ciudadanía esté enterada que de estas personas, el 20 de noviembre, ya no siendo parte del CNE, cabe recalcar, porque ya culmina, fenece, muere, caduca el tiempo para el cual fueron designados no es que y posesionados. Un proceso electoral no se pueden cambiar los del CNE. Claro, no se pueden cambiar los del CNE, pero somos del mismo CNE. Participamos en el mismo concurso. Por eso es que creo que no se dieron cuenta los principales, estos 4, del tema del lo minucioso que es el derecho público. Y hay que comprender que el derecho electoral es una de las ramificaciones del derecho público. Y en el derecho público no puedes hacer más que lo que te permite la norma. No puedes hacer interpretaciones extensivas. No puedes hacer tampoco interpretaciones arbitrarias. Porque eso, bueno, está también normado como inconstitucional, está normado también como una posible, no lo estoy diciendo como tal, pero en caso de que nos salgan el 21, y no permitan nuestra principalización, violentando no solo derechos individuales, sino colectivos, por supuesto que podría estarse configurando una especie de abrogación de funciones, toda vez que ya no serían consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y lo delicado de esto es que los resultados de los comicios electorales no puede darles a alguien que no esté legitimado para aquello y que no esté legalmente capacitado y tenga la figura correspondiente de consejero
del CNE. En ese momento la habrían perdido por automático y la aplicación de la no excepción, porque para ellos no aplica la excepción. Ahora, se va a crear un relajo, María Cristina, si es que llega el día, el 20 de noviembre, los miembros del Consejo Nacional Electoral titulares consideran que, de acuerdo a un pronunciamiento de la Procuraduría... De hace 3 años. Pero, de acuerdo a lo que acabo de recibir, en este informe del 2024 igual cita ese informe de 3 años atrás. Por eso que me gustaría leer totalmente. No me puedo pronunciar porque no tengo, tú nos ibas a dejar una copia, quiero leerla para tener el tema más claro. Pero, en la parte de adelante... Lo importante del caso es que se va a generar este cisma, porque seguramente ustedes van a ir a reclamar, y vamos a estar en esta intranquilidad ahora de problemas en el Consejo Nacional Electoral en pleno proceso electoral. Entonces, ¿por qué no hay la posibilidad de que se le solicite al procurador un pronunciamiento más determinante? ¿Se puede o no se puede hacer el reemplazo? O sea, sin tanta, ya una vez, como un alcance a ese pronunciamiento del 2024 que concluya de una manera determinante diciendo si cabe o no cabe el reemplazo, para que ya ahí sí, siendo vinculante el pronunciamiento, pues ya se tomen las medidas y las decisiones correspondientes, porque hasta que no haya una cosa que explique de manera contundente, que diga el procurador, el reemplazo tiene que ir porque tiene que ir, o no tiene que ir porque no tiene que ir, quedamos en ascuas de interpretaciones. Entonces los unos interpretan una cosa, ustedes interpretan otra cosa, y finalmente quien va a salir perjudicado es el país, porque en pleno proceso electoral vamos a tener a los jueces de la contienda peleando entre ellos. No, nosotros no vamos a pelear con ellos. Nosotros vamos a exponer en los estamentos legales y los estamentos internacionales que correspondan, y de ahí se verá obviamente y se pondrá bajo la lupa internacional lo que está sucediendo actualmente, simplemente por no quererse ir. Pero sí debo aclararle lo siguiente: lo que le acaban de decir nace del pronunciamiento del 2017, que acoge solamente y exclusivamente la parte donde indica cuál es la excepción. Y la excepción que habla del reemplazo legal está de conformidad con lo que le acabo de nombrar, toda vez que no hayan los suplentes. De ahí sí insta, y es que esto es pues del año 2017, nombro de nuevo, del 9 de noviembre del 2017, donde seguramente es donde se agarran, y es el único párrafo del que se pueden agarrar, pero que ya no está en la actualidad vigente esta circunstancia, es una circunstancia diferente, donde aquí dice, pero más adelante le ordena, la PG le ordena a el CPCCS continuar con sus funciones. Aquí dice algo que, lo que dice es que cuyos periodos están próximos a vencer no podrán separarse del desempeño de sus puestos hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe sus reemplazos y los mismos se posicionen ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ya que el procedimiento de selección de los reemplazantes de los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral, que también somos nosotros, ojo, porque acá también dice que el Consejo Nacional Electoral está conformado por 5 principales y 5 suplentes. ¿Ya? Es decir, no estamos hablando de que no somos CNE. Los suplentes también somos CNE. Es decir, que para el reemplazo de los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral que haya concluido, por lo tanto, la cesación en funciones de dichos funcionarios interrumpiría las actividades institucionales. A esto se está refiriendo ya, toda vez que no cabe la excepción, se está refiriendo única y exclusivamente a los suplentes y no a los principales. Bueno, muchísimas gracias por su análisis, María Cristina Cronfle, vocal suplente del CNE con nosotros.